La mañana empezó como cualquiera en Monterrey, pero bastaron unos cuantos mensajes filtrados en redes sociales para que la ciudad entera sintiera que algo monumental estaba por suceder, algo capaz de estremecer hasta el más frío de los incrédulos. Decían que Paul Pogba, sí, ese Paul Pogba campeón del mundo, ícono global, estrella irrepetible, había aterrizado en tierras regias. Y aunque nadie del club confirmaba nada, la sola posibilidad bastó para que la ciudad corriera a los alrededores del aeropuerto Mariano Escobedo, donde los primeros aficionados aseguraban haber visto una silueta inconfundible bajando por la escalerilla de un vuelo privado. La noticia, todavía envuelta en un halo de misterio, explotó en cuestión de minutos. No había programa de radio, cadena de televisión o página de aficionados que no estuviera hablando del mismo rumor. Que Pogba había llegado. Que Pogba venía directo a firmar. Que Pogba ya traía hasta casa en San Pedro. Nada verificado, todo en boca de todos, suficiente para provocar un movimiento emocional que solo Rayados sabe generar en su gente, una especie de electricidad colectiva recorriendo cada esquina del norte mexicano. Los primeros videos grabados por celulares empezaron a circular como pólvora. Una figura alta, con gorra, escoltada por 3 guardias, caminaba entre pasillos estrechos. Las voces decían: es él, es Pogba, no manches, sí es él, aunque la calidad fuera pésima y la cara no se viera bien. Pero a la afición rayada poco le importó la claridad. Para ellos era más que suficiente esa sombra estilizada, ese caminar relajado que parecía encajar con el estilo del crack francés. Y así inició la movilización más improvisada, emocionante y caótica que se recuerde en mucho tiempo. Miles comenzaron a llegar al aeropuerto. Algunos ni siquiera sabían en qué terminal estaban, pero llevaban banderas, camisetas viejas, tambores, bengalas azul y blanco listas para encenderse al mínimo indicio. Era un rumor, sí, pero un rumor tan deseado, tan soñado, que se transformó en una especie de verdad emocional imposible de contener. Monterrey vibraba con una ilusión desbordada: Pogba aquí, Pogba nuestro, Pogba para vestirla azul y blanco. En redes sociales, las especulaciones alcanzaban niveles descomunales. Había quienes aseguraban que el club ya llevaba semanas negociando en silencio, que la directiva había preparado una bienvenida histórica y que la intención era anunciarlo antes del Mundial de Clubes para mandar un mensaje poderoso al planeta fútbol: Rayados no juega a lo pequeño, Rayados quiere dominar. Y aunque nada de esto estaba confirmado, la narrativa se alimentaba sola, crecía como una ola que nadie podía detener. Las cámaras de algunos medios locales comenzaron a transmitir en vivo desde el aeropuerto, sorprendidos por la magnitud de la multitud que se congregaba sin haber visto confirmación oficial. ¿De verdad creen que está aquí?, preguntaba la reportera. Claro que sí, hermana, ya lo vieron, ya anda por acá, dicen que llegó en un vuelo privado, respondía un aficionado envuelto en una bandera rayada. Ahí estaba la esencia del fenómeno: la fe, la ilusión, la esperanza convertida en certeza. El ruido aumentaba cada minuto. Las porras comenzaban a retumbar. Los bombos marcaban un ritmo que hacía temblar los cristales de las puertas automáticas. Era una fiesta sin música oficial, sin invitación formal, pero con un espíritu tan vibrante que daba la sensación de que Monterrey había entrado en un estado emocional único, casi místico. Pogba, el mismísimo Pogba, era en ese instante una figura tan real como el aire cálido que abrazaba la explanada. Y entonces empezó el clímax de la tarde: un convoy de camionetas negras estacionándose cerca de una zona restringida del aeropuerto. La multitud reaccionó como si hubiera visto un eclipse total de sol. Gritos, empujones, manos levantando teléfonos, niños trepándose sobre los hombros de sus padres, abuelas intentando capturar el momento para enseñarlo en WhatsApp. El rumor tomó cuerpo, tomó forma, se volvió casi palpable. «Es Pogba, ahí viene Pogba», gritaban algunos sin siquiera tener certeza. Las autoridades aeroportuarias empezaron a maniobrar vallas para contener la marea azul y blanca que presionaba desde todos lados. Pero no había enojo, no había tensión, había emoción pura, emoción que desbordaba cualquier lógica. La gente quería verlo, tocarlo, sentir que ese gigante francés que había conquistado Europa llegaba ahora al equipo de sus amores, dispuesto a regalar noches épicas en el gigante de acero. Un nuevo video circuló: una mano levantando una gorra negra, saludando a la distancia. La calidad era borrosa, pero la reacción fue inmediata. Ese simple gesto, que podría haber sido de cualquier persona, fue interpretado como la confirmación de que Pogba sí estaba ahí, escondido entre el blindaje de seguridad, quizá sorprendido, quizá emocionado, quizá sin imaginar la locura que la ciudad había fabricado alrededor de su nombre. Las bengalas azul y blanco comenzaron a iluminar la avenida. El humo pintaba el cielo de un tono festivo, casi mágico. Ya había cantos: «Ole, ole, ole, Pogba, Pogba». Era como si el jugador ya hubiera debutado, como si ya hubiera marcado un gol de chilena en una final,
como si su destino estuviera sellado con Monterrey desde hacía décadas. La fe de la afición era tan fuerte que convertía la especulación en un momento histórico. Mientras tanto, dentro de la supuesta zona privada, nadie sabía realmente qué estaba pasando. Algunos empleados del aeropuerto aseguraban que sí lo habían visto. Otros decían que no. Pero el caos festivo afuera era tan monumental que cualquier duda se ahogaba en el ruido de los tambores y en el grito ensordecedor de miles de gargantas. Pogba era un rumor, pero ese rumor tenía alma, cuerpo, ritmo y una celebración que ya era imposible de frenar. Las redes ardían. El hashtag Pogba Rayado ya era tendencia nacional. Algunos periodistas extranjeros comenzaban a preguntar qué estaba ocurriendo en Monterrey, sorprendidos por la magnitud del movimiento popular en torno a un rumor que todavía no tenía sustento oficial. Pero para la afición regia, las confirmaciones oficiales siempre fueron secundarias cuando la ilusión hablaba más fuerte. La fiesta creció tanto que los vendedores ambulantes llegaron con cajas repletas de banderas, refrescos, tacos improvisados, camisetas pirata con el nombre Pogba 10 estampado en letras apresuradas. Monterrey no tarda en convertir un rumor en una celebración comunitaria, y esta no era la excepción. Era una fiesta espontánea, una explosión colectiva de esperanza que se volvió imposible de ignorar. En algún momento, los tambores comenzaron a tocar más rápido. Algo se movía. Un pequeño grupo comenzó a correr hacia una puerta lateral donde aseguraban que Pogba estaba a punto de salir. El mar de gente se desplazó en segundos, generando un torbellino humano que retumbó como un terremoto emocional. Gritos, empujones, risas, lágrimas, y todos gritando al unísono que Pogba ya estaba ahí. Apareció una figura alta detrás de la puerta de cristal. No se distinguía bien, pero llevaba una chaqueta grande y un gorro. La multitud enloqueció. Era él, sin importar si realmente lo era. Era él porque la ciudad había decidido que lo fuera. Era él porque el corazón rayado necesitaba creer. Y esa necesidad se convirtió en la certeza emocional más grande de los últimos años. La puerta se abrió ligeramente y de inmediato la seguridad la volvió a cerrar. Pero ese microsegundo fue suficiente. La explosión de gritos dejó sordo hasta el viento. Monterrey rugía. Pogba, o quien fuera, parecía levantar una mano. Bastó ese gesto para que la fiesta escalara al nivel de epopeya. En ese instante no importaba la duda, importaba el sueño materializado frente a sus ojos. Los momentos siguieron así, entre sombras, formas borrosas y gritos descontrolados. Pero cada aparente movimiento detrás del cristal era interpretado como una confirmación más sólida que cualquier comunicado oficial. Los aficionados lloraban, se abrazaban, prometían que Rayados iba a romperlas y Pogba se unía al plantel. Había quienes ya imaginaban su debut, su presentación, su primer gol, su baile característico en pleno estadio BBVA. La ciudad entera parecía detenida, suspendida en una nube de humo azul y blanco, viviendo un sueño colectivo donde el tiempo importaba poco. Las calles se llenaron de carros tocando el claxon, celebrando sin entendimiento claro del motivo, solo dejándose llevar por la energía que impregnaba cada rincón. Pogba era el nombre que se escuchaba en los taxis, en los puestos de comida, en los parques, en las casas. Pogba era Monterrey y Monterrey era Pogba. Los comentaristas empezaron a teorizar en vivo, inventando mapas de ruta, supuestos mensajes filtrados, análisis de cómo jugaría en el mediocampo con Canales y Romo. No hacía falta confirmar nada. El rumor había sido absorbido completamente por el corazón de la fanaticada, transformado en una verdad emocional que se sostenía sola, como una vela encendida en plena tormenta. Había quienes aseguraban haber visto al francés sonreír desde la camioneta blindada que había salido del aeropuerto minutos después. Otros decían que se había subido por una puerta alternativa. Otros juraban que estaba en un lounge privado. Nadie sabía nada con precisión, pero todos estaban convencidos de que la versión que habían escuchado era la correcta. Monterrey entero se volvió un gigantesco teléfono descompuesto lleno de esperanza. La fiesta continuaba afuera. Los tambores no se detenían. El humo de las bengalas seguía coloreando el cielo. Los cánticos crecían en volumen y emoción. Era una noche que se quedaría grabada para siempre en la memoria colectiva, no por lo que se confirmó, sino por lo que se soñó. Porque la ciudad no estaba celebrando un anuncio oficial, estaba celebrando su capacidad de creer, de ilusionarse, de convertir un rumor en un movimiento que parecía más grande que la realidad. Algunos aficionados llevaban pancartas hechas a mano: "Bienvenido Pogba, la casa es tuya, el gigante de acero te espera". Otros llevaban camisetas personalizadas con el nombre del crack francés estampado con plumón. Era una mezcla hermosa entre lo improvisado y lo épico, como si Monterrey estuviera escribiendo un capítulo de su propia historia sin necesidad de confirmación institucional. La tarde avanzaba y el calor no disminuía.
Pero nadie se movía. Nadie quería perderse el momento exacto en el que Pogba, según ellos, saldría a saludar. La tensión emocional era tan grande que muchos decían sentir mariposas en el estómago, como si estuvieran a punto de presenciar la llegada de un rey, un ídolo, un héroe venido de otro continente para engrandecer al club de sus amores. La noche cayó sobre Monterrey, pero la fiesta apenas tomaba fuerza. Las luces de los autos iluminaban el tumulto de gente, mientras los aplausos, las porras y los gritos seguían marcando un ritmo frenético. Parecía un concierto, pero sin escenario. Parecía una final, pero sin balón. Lo único que existía era el nombre Pogba resonando en todas direcciones. La noche siguió envolviendo el aeropuerto como un manto que no apagaba la emoción, sino que la transformaba en algo aún más profundo, casi espiritual. Las luces de los postes iluminaban los rostros cansados pero llenos de ilusión, rostros que llevaban horas esperando pacientemente la aparición de quien, para muchos, representaba el sueño más grande que Rayados había acariciado en décadas. El rumor ya no era simplemente un rumor, se había convertido en una celebración compartida, en un ritual colectivo construido a partir de la esperanza de ver a Pogba luciendo los colores azul y blanco. Los aficionados más viejos, esos que habían visto pasar generaciones enteras de jugadores, comentaban entre ellos que jamás habían visto algo igual. Ni cuando llegó Gignac a Tigres, ni cuando ficharon a grandes figuras del fútbol continental. Esto era distinto porque Pogba venía de un mundo que parecía inalcanzable, un mundo de finales europeas, mundiales, cámaras globales y marcas gigantes. Y la idea de que ese gigante hubiera puesto un pie en Monterrey provocaba escalofríos hasta en el más escéptico. Los cánticos se repetían una y otra vez, como si fueran una plegaria futbolera: ole, 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 Pogba, Pogba, y cada vez que la multitud lo gritaba, parecía adquirir más fuerza, como si realmente llamaran al jugador desde el alma de la ciudad. Incluso los que no habían ido por convicción sino por curiosidad, terminaron atrapados por la energía colectiva, moviéndose al ritmo del bombo y sintiendo que algo verdaderamente histórico estaba ocurriendo. Dentro del aeropuerto, algunos trabajadores comenzaron a grabar videos que inmediatamente se hicieron virales. Mostraban puertas cerradas, pasillos vacíos, pero la gente en los comentarios aseguraba ver sombras, ver movimientos, ver indicios de que Pogba estaba justo detrás de esos cristales. Nunca un vidrio reflejado había sido tan analizado en la historia de Monterrey. La ilusión tenía ojos donde no los había y encontraba señales incluso donde solo había reflejos. Las camionetas negras que esperaban en la zona restringida se convirtieron en el centro de atención absoluta. Cada vez que una puerta se abría, la multitud enloquecía. Cada vez que un guardia caminaba, todos levantaban los celulares. Y aunque varias personas subieron y bajaron de esos vehículos durante la noche, ninguna parecía claramente Pogba. Pero eso no detuvo la pasión. Para muchos, el jugador ya estaba ahí adentro, escondido, esperando el momento preciso para salir a saludar a la afición. Las teorías crecían como espuma. Unos decían que Pogba había llegado para hacerse pruebas médicas en privado y que por eso no se mostraba. Otros aseguraban que estaba cansado del viaje y había pedido privacidad. Otros afirmaban que ya había sido trasladado a un hotel exclusivo con una entrada secreta. Todo era posible en ese torbellino emocional que dominaba la ciudad. Monterrey no necesitaba pruebas, Monterrey necesitaba creer. El ambiente en la explanada del aeropuerto se volvió casi carnavalesco. Había gente bailando, había músicos improvisados que aparecían con guitarras y trompetas, había familias enteras gritando juntas. Era como si la llegada del francés hubiera unido a todos bajo una misma bandera, borrando rivalidades, tensiones, problemas y diferencias. Esa noche todos eran rayados, todos eran parte de un mismo sueño compartido. El humo de las bengalas formaba una nube densa que se veía desde la carretera, desde los barrios cercanos, desde cualquier sitio donde alguien levantara la vista. Parecía una señal divina, una especie de anuncio místico de que algo grande estaba ocurriendo. Monterrey estaba escribiendo una página épica en su historia, aunque esa página estuviera hecha de rumores, sombras y fragmentos de videos. Algunos aficionados comenzaron a empujar para acercarse más a las puertas, tratando de conseguir el mejor ángulo posible por si Pogba salía. La seguridad intentaba mantener el orden, pero sin agresividad. Ellos también parecían atrapados por la emoción, movidos por la misma energía que sacudía a todos. Era imposible no dejarse llevar por la atmósfera intensa que se respiraba. Un rumor nuevo surgió, que Pogba había salido por otra puerta, que ya estaba en camino al Gigante de Acero, que la ciudad debía correr hacia el estadio para recibirlo. Y aunque nadie sabía si era verdad, pequeños grupos comenzaron a moverse hacia los autos, listos para seguir la caravana imaginaria. Ese era el poder del rumor, mover masas enteras como si fueran una sola entidad, guiada por un mismo corazón.
Los que se quedaron en el aeropuerto seguían convencidos de que no podía haberse ido sin que ellos lo vieran. Cantaban más fuerte, agitaban sus banderas con más fuerza, levantaban los teléfonos esperando capturar el instante. La noche avanzaba, pero el cansancio no tenía lugar ahí. La adrenalina era suficiente combustible para mantener despierto a todo Monterrey. Las estaciones de radio ya habían dejado de lado cualquier otro tema. Era Pogba o nada. Los conductores hablaban como si estuvieran narrando un evento de proporciones míticas, imaginando escenarios, entrevistando aficionados, analizando cada foto borrosa que aparecía. El rumor había tomado control absoluto de la narrativa deportiva del país. En redes sociales, páginas falsas comenzaron a publicar supuestos comunicados del club anunciando la llegada oficial del francés. Los más atentos sabían que eran falsificaciones, pero incluso la posibilidad de una confirmación hizo que el corazón de la afición latiera más rápido. Cada notificación nueva era una dosis de emoción pura. Los aficionados que llevaban horas de pie empezaron a turnarse para sentarse un poco en la banqueta. Pero incluso sentados no dejaban de mirar hacia las puertas. Era como si temieran perderse el momento más importante de sus vidas. Pogba, que posiblemente ni sabía la magnitud del alboroto, se había convertido en el centro emocional de una ciudad entera. El aire se llenó de aroma a tacos y elotes cuando algunos vendedores se dieron cuenta de que la fiesta no tenía intención de terminar pronto. La gente comía, cantaba, reía, lloraba y grababa videos que se convertirían en recuerdos imborrables. Monterrey vivía algo que pocas ciudades pueden presumir, una fiesta espontánea generada por la esperanza, no por un hecho. Un grupo de músicos improvisó una canción dedicada al francés. Cantaban Pogba ya llegó, y en el gigante de acero será nuestro campeón, y la multitud los acompañaba como si hubiera ensayado esa letra durante semanas. Era hermoso, era absurdo, era emocionalmente perfecto. La madrugada avanzaba, pero el ambiente caliente no cedía. Cada cierto tiempo, alguien gritaba que había visto movimiento en una de las puertas y la multitud se agitaba de nuevo. Todos querían ser quienes capturaran la foto definitiva, esa que probaría que Pogba sí había llegado. La rumorología era un motor imparable, alimentado por la pasión del norte. Los tambores nunca dejaron de sonar. Era como si fueran el corazón del evento, marcando el ritmo del sueño rayado. Y cada golpe resonaba en los pechos de quienes se habían quedado ahí desde primeras horas del día. Un rumor no debería tener tanto poder, pero este tenía algo diferente, tenía alma, tenía emoción y tenía la fuerza colectiva de una ciudad que vive el fútbol como ninguna otra. Los aficionados comenzaron a narrar sus propias versiones de la supuesta llegada. Yo lo vi, decía uno. Yo estuve cerquita, decía otro. Me saludó con la mano, afirmaba un tercero. Ninguno tenía pruebas, pero todos querían formar parte de la historia, ser protagonistas de un cuento que Monterrey repetiría por generaciones. Y entre todo ese caos hermoso, una certeza se construía, la afición estaba dispuesta a esperar las horas que fueran necesarias. Si Pogba no salía esa noche, regresarían al día siguiente. Si no era mañana, sería pasado. Pero el sueño ya estaba sembrado. Y un sueño sembrado en Monterrey rara vez muere. Los periodistas más cautelosos pedían calma, pero su voz se perdía entre miles de gargantas cantando sin parar. El rumor se había vuelto una fuerza viva, palpable, poderosa, casi sagrada. Era como si Monterrey estuviera experimentando un fenómeno social y emocional que trascendía el deporte. La madrugada era joven, pero la celebración ya se sentía eterna. Y en medio de ese torbellino emocional, una pregunta flotaba en el aire. ¿Pogba realmente estaba ahí? ¿Era él la sombra detrás de los cristales? ¿O era simplemente una ilusión colectiva alimentada por el hambre de grandeza del club y su afición? La respuesta importaba menos de lo que parecía. Lo importante era lo que ese sueño había provocado. Les presentamos las últimas noticias de los Rayados de Monterrey. Suscríbanse a nuestro canal y denle like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.